Drenajes y avenamiento. El drenaje quirúrgico consiste en colocar dentro de la herida un tubo u otro elemento adecuado para evacuar las colecciones líquidas o gaseosas que se formen, estén infectadas o no. El drenaje o avenamiento puede practicarse para evacuar: 1. Pus o líquidos infectados. 2. Secreciones serohemáticas o linfáticas provenientes de las superficies disecadas. 3. Exudados no sépticos que se forman en cavidades cerradas, pleura, peritoneo, etc. 4. Secreciones normales de vísceras huecas, colédoco, intestino, etc. 5. Aire penetrado desde el exterior o gases formados dentro de la cavidad o herida. Por ejemplo, neumotórax. Posibilidades de dehiscencia de una anastomosis por tensión, deficiencia de irrigación, infección, alteraciones en la serosa del intestino. 7. Posibilidades de acumulación de secreciones serohemáticas, biliosas, digestivas, en grandes descolamientos en el lecho vesicular o pancreático, donde pequeños conductos pueden ser seccionados y no identificados. Después de traumas, cuando el desgranamiento fuera incompleto. Drenajes. Clasificación. Los drenajes se clasifican por su finalidad en drenajes profiláctico y drenaje curativo. Por su mecanismo de acción, drenaje simple o espontáneo, drenaje combinado con la compresión y drenaje aspirativo. Por su extensión, drenaje selectivo y drenaje amplio. Por su número, drenaje único o drenajes múltiples. Por el material empleado, drenaje simple, un solo material, y drenaje mixto, dos o más materiales diversos. Y por la zona drenada, drenaje de recesos producidos por operación y drenaje de cavidades naturales. ¿Cuáles son los objetivos del drenaje? 1. Es favorecer la cicatrización por segunda intención. 2. Dar la profilaxis evitando la formación de abscesos. 3. Control de la fuga en cirugías con anastomosis. 4. Descompresión de las cavidades. Esos son los objetivos. Drenaje profiláctico. Se coloca para evitar que se formen secreciones serohemáticas, inflamatorias o de otro origen. Se indica en la siguiente situación: para prevenir la formación de un serohematoma cuando se han desarrollado un gran despegamiento de los tejidos que rompe infinitos vasos capilares, o cuando se dejan cavidades residuales, por ejemplo, después de una tiroidectomía para evitar el hematoma sofocante. Cuando la hemostasis no satisface, existiendo peligro de hematoma, como en pacientes con discrasias sanguíneas, hemofilia, etc. Tendencia a formar hematomas operados por afecciones vasculares que reciben anticoagulantes como heparina o dicumarol. Cuando se supone que la zona operatoria está infectada o se ha contaminado durante la intervención, y cuando durante la operación el hallazgo es de una colección séptica. El drenaje curativo, el anterior era profiláctico. El curativo son aquellos avenamientos que se aplican para evacuar colecciones líquidas o gaseosas ya formadas. El acto quirúrgico termina al colocar un drenaje curativo, abscesos, etc. Mecanismo de acción del avenamiento. Drenaje simple. En este tipo de drenaje se confía la evacuación del líquido a diversas fuerzas: la gravedad, la colocación del drenaje en declive,
favorece la eliminación. La capilaridad de las gasas o apósitos, cuando ésta es usada para el avena. Por simple rebasamiento de los líquidos, por la mayor producción, siguen la vía del drenaje y son eliminados. Por la presión de los tejidos adyacentes sobre la colección líquida. Drenaje combinado con la compresión. En esta forma, la compresión externa y mediante la fijación de apósitos que cubren la herida con un vendaje que al exprimir los tejidos favorece la salida de líquido a lo largo del drenaje. Drenaje por aspiración. Es más complicado. Este es el mejor avenamiento porque favorece la máxima expulsión de las colecciones patológicas, sean líquidas o gaseosas. Se indica para evacuar las cavidades naturales. Al drenaje tubular acompaña las bombas aspiradoras de drenaje. La potencia de aspiración debe ser graduada de acuerdo a las necesidades. Entre las bombas aspiradoras de drenaje más usadas, junto a la cama del paciente quirúrgico, tenemos el AEMOSUC, Ortovac y el AEMOVAC. Son pequeños operadores de plástico en acordeón. La compresión manual genera una presión negativa en el interior con la expansión elástica del acordeón. Son eficientes cuando hay pequeños volúmenes a drenar y siempre que el tubo de drenaje se encuentre en áreas completamente prohibidas al exterior. Se puede usar en cirugía de mama, dermolipectomías y operaciones ortopédicas. Drenajes. Son tubos u otros elementos que ayudan a evacuar líquidos o gases acumulados en zonas de organismo por diferentes motivos. Estos sistemas comunican la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o con un sistema adecuado. Entonces hay drenaje de serosas, de las porciones hemáticas, las purulentas y las gaseosas. Ahí estos cuatro son muy importantes. Las características del drenaje: tiene que ser suave y plegable, no irritante, cuantificar los exudados y no pueden descomponerse los materiales de los drenajes. ¿Cuáles son las indicaciones generales de un drenaje? En los abscesos, en las lesiones traumáticas, en la profilaxis de fuga tras cirugía general y luego tras una cirugía radical, extirpado por cáncer, por ejemplo. Indicaciones específicas de los drenajes son la cirugía contaminada, las peritonitis difusas, las pancreatitis aguda, las colecciones serosas o purulentas, la posibilidad de hemorragia post cirugía y la anastomosis y fístulas digestivas. La clasificación, de acuerdo al objetivo, se clasifican en drenajes profilácticos o preventivos y drenajes terapéuticos. Por el mecanismo, puede ser pasivo por rebosamiento de pequeñas cantidades y activos por aspirativos. Drenaje terapéutico: drenar una colección líquida o de gas desde una cavidad, produciendo el menor estrés al paciente. Drenaje percutáneo para la evacuación de colecciones abdominales o pelvianas secundarias a una diverticulitis, etc. En este caso es un divertículo que está sangrando y en este caso también hay una ascitis, el abdomen está a tensión, se ha colocado un tubo y está acá goteando el líquido ascítico. Drenaje profiláctico: permite la salida de exudados, se indicarán en los casos de grandes disecciones o anastomosis de alto riesgo. A modo de ejemplo podemos citar drenaje tubular aspirativo con Hemovac y el Jackson Pratt. Drenaje tubular a caída libre en casos de anastomosis de esófago y yeyuno, anastomosis biliares,
anastomosis pancreático y ayunal, anastomosis gastro y ayunal y anastomosis colorectales. Y también en los casos de drenaje tubular, disecciones extensas en el tejido celular subcutáneo y en el drenaje irritativo aspirado con el Axiom y el Babcock por necrosis peripancreática infectada. Clasificación de los drenajes. Drenaje de aspiración continua, esos son los activos. Drenaje sin aspiración, esos son los pasivos. Esa es la clasificación de estos drenajes. Drenaje a baja presión de Jackson Pratt. Permanece 24 horas, a veces semanas, el drenaje. Después de la cirugía, en infecciones, en lesiones, generalmente para abscesos en abdomen, pero no en la piel o infecciones superficiales. Drenaje a baja presión, cirugía radical por grandes pedazos de tejido y tejido muerto, donde se generan hematomas y una gran cantidad de exudados. Traumatología y cirugía también cardiovascular. Drenajes de alta presión, utilizando los tubos de tórax, por ejemplo en neumotórax, en kilotórax, en hemotórax, en el posoperado de cirugías torácicas y en el derrame pleural. Son los drenajes de alta presión. Contraindicación absoluta de hacer drenaje es la paquipleuritis y la pleuritis adherencial. Paquipleuritis es por una infección crónica, ¿no?, del pulmón y de las pleuras y se engruesa entonces, ¿no? Caso, por ejemplo, cuando hay paquipleuritis, algunas enfermedades crónicas como la tuberculosis, por ejemplo. Drenajes pasivos. Aquellos en los que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia acumulada. Esta sale por la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ellas, por la fuerza de la gravedad o por la capilaridad de los drenajes usados. En este grupo se encuentran los drenajes filiformes, los drenajes con tiras de goma, los drenajes con gasas y los drenajes con tubos de goma o polietileno. Vamos a ver todos estos. Drenajes pasivos. El drenaje de filiforme o sedal. Tenemos, son nada más que hilos y están por delante de una pinza. Entonces, se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancia a evacuar. Por ejemplo, una herida en los párpados puede ser, o puede ser en una biopsia de mama por un quiste, por un fibroma. Consiste en dejar la incisión abierta mediante un haz de hilos. Si existen coágulos o sustancias no líquidas, estos drenajes no se podrán utilizar. Entonces, por ejemplo, se puede colocar en el párpado, aquí, en la mama, ¿no? Se coloca los hilos, pero se está sacando aquí por contrabertura, no por la misma herida, sino se hace más abajo y se sacan los drenajes o los sedales. Esto corresponde a los drenajes pasivos con gasa. Pueden emplearse como mechas cónicas, como esto, de tiras, gasas, gasa corbata. Este material cumple la función de drenar por capilaridad. Es una ventaja cuando el avenamiento debe funcionar contra la gravedad. Pero cuando la gasa queda embebida por los exudados, se convierte en un tapón, más que en un drenaje. Entonces se debe cambiar los apósitos cada vez que se humedezca. Por ejemplo, esto estaba funcionando bien, pero apenas está embebida esta gasa, ya no está funcionando, más bien está funcionando como un tapón, no deja salir la secreción y está aumentando aquí.
Y aquí igual se está colocando 3 drenajes. Las gasas se colocan en el interior de la herida, manipulándolas con una pinza sin dientes. Los extremos han de dejarse exteriorizados para su extracción ulterior. Mecha cónica en la cavidad de un absceso y herida avenada con 3 gasas largas. Aquí también 3 gasas largas y aquí tenemos incluso otras 3 gasas que están dentro de la herida. Drenaje con tiras de goma blanda. Las tirillas se pueden hacer como goma blanda de los guantes. Aquí tenemos entonces los guantes. Constituyen un eficaz material de drenaje. Las tirillas cumplen la función de mantener entreabierto un punto de la herida para que salgan los exudados por la gravedad o por la presión de los tejidos adyacentes. Es efectiva en la evacuación de colecciones líquidas. Se usa con un ancho de 1 o 2 centímetros por 15 centímetros de largo. Entonces aquí tenemos los drenajes con tiras de goma de látex, diversas variedades de tirillas, formas de cortar una tira del ancho deseado. Tenemos entonces una tirilla simple, esta es una tirilla simple. En B, esta es una tira bifurcada con ramas iguales, llaman también en pantalón. Y esta otra es una tira bifurcada con ramas desiguales. Aquí entonces podemos ver también, esta es la herida, aquí en el extremo, ¿no?, se está colocando el drenaje con una tirilla simple, como es esta. En este otro caso se está colocando, aquí está la herida, aquí está afuera, y adentro está esto en 2 ramas a ambos lados, ¿no? Este es el drenaje en pantalón o bifurcada, con ramas iguales, Y esta otra es la tira bifurcada, pero con ramas desiguales. Esta es una larga y esta otra es una corta. Entonces, simplemente un guante estéril, de esos de sobre, lavarlo bien, con solución fisiológica, porque eso es un problema, usar así directamente, siempre se los debe lavar, se debe incluso usar un poco de povidona y luego solución fisiológica, porque contiene un poco de talco, y el talco es malo porque es un buen medio de cultivo para que se proliferen las bacterias, 1, y 2, que también es un peligro porque puede producir adherencias en los intestinos. Drenajes tubulares y laminares. Los tubulares son rígidos, metálicos, como el trocar, son semirrígidos, como las sondas de Malecot, de Nelatón y de Pesser. Ahorita vamos a ver eso. Hay también la sonda rectal, el tubo enteo de Kerr, el tubo de drenaje de tórax. Y las laminares, que son la simple, el drenaje de Penrose, y el mixto, el drenaje de Penrose con gasa. Todo eso vamos a demostrar enseguida. Los drenajes tubulares. Estos son los drenajes tubulares. Estos drenajes están constituidos por tubos de goma de látex, con menor maleabilidad, pero con rigidez mínima, para que no sufran colapso por compresión de los tejidos circundantes. Actualmente se usan más tubos de polietileno y silicona. Generalmente tubos con diámetro de 1 a 1,5 centímetros, la extremidad interna cortada en bisel, así como esto, con múltiples orificios laterales. Un orificio, 2 orificios, 3 orificios, 4 orificios, 5 orificios. O ser dividida en canales, como este caso, como este es el de pico de pato, ¿no?, o también en media canaleta. Se corta un lado y se deja esto, es en media canaleta. Son entonces los drenajes tubulares de goma de látex, la forma como se debe manejar. Pero para drenar las cavidades naturales, como la vesícula, el estómago, se utilizan preferentemente las sondas de Nelatón, la sonda de Pesser y la sonda de Malecot. Estas dos últimas son autofijables, porque tienen estas cabezas aquí, estas cabezas grandes, que
cuando se introduce entonces esto, por ejemplo, en el tórax, cuando hay un mismo tórax, se introduce y se jala. Entonces esto queda entre las costillas y no se sale estas sondas. Muy bueno, sobre todo para los niños, la sonda de Pesser y la sonda de Malecón. Esta sonda es más peligrosa, por ejemplo, de un tórax, pero sin embargo se puede dar otras utilidades en otras partes. Otras sondas tubulares son que se llama silbato. Esta es la abotonada. Esta es la de oliva. Esta es la rizada. Esta es la roma, redondeada quiere decir. Esta es la curva. Esta es la acodada. Esta es la ausada aquí, como si fuera un cuello aquí. Y esta otra es la roma excéntrica. La roma y la excéntrica. Está cerrado completamente y sin embargo viene a un lateral. Entonces, estas sondas son vistas por el extremo distal. Drenajes de uso en varios aparatos y sistemas del organismo. Esta sonda es la sonda de Cattell o sonda T, si se le llama larga, usada en cirugías gastroenterológicas, colecistectomía y en cirugía de esófago cervical, cuando se requiere un drenaje distal o ferulación de un conducto. Entonces aquí verán, esta es la sonda T, larga, o llamada también sonda de Cattell. Esta otra sonda es la sonda de Fouché, usado para canular en cirugía, sobre todo de megaesófago. También se usa para lavado gástrico. Sonda de Levin se usa para drenaje e irrigación de la cavidad gástrica, eliminación de secreciones y gases del estómago, introducción de alimentos y medicamentos en tratamiento cuando hay vómitos incoercibles. Esta otra, la sonda Nelatón, se usa para drenaje también e irrigación de la cavidad gástrica y eliminación de secreciones y gases del estómago. Otros, drenajes de uso en varios aparatos y sistemas del organismo. Esta es la sonda Kerr, usado en vías biliares para derivar la bilis y ferular el colédoco. Parecido al anterior T, pero esto es un poquito más grueso. Esta es la sonda Cantor, con balón insuflable, aquí está con una jeringuita, ¿no? Para mercurio, se emplea en obstrucción intestinal y drenar secreciones, eliminar gases o irrigar el intestino y como recurso de apoyo en el posoperatorio intestinal. Esta es la sonda Ewald, una pera, se emplea en el vaciamiento gástrico dificultoso y también en los pacientes que han intentado suicidarse tomando algún veneno. Esta es la sonda de Miller-Abbott y se usa en el diagnóstico y tratamiento de obstrucción intestinal, similar al uso que se da en la sonda de Cantor. Aquí está entonces, esta es la sonda de Miller-Abbott. Vamos a ver la sonda de Kerr o en T. Este es un tubo de goma, pero puede también haber también de silicona, en la forma de una T, aquí lo vemos, en la forma de una T, utilizado en cirugía de las vías biliares, drenabilis, conectada al recolector a caída libre. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a leer ese ejemplo. La sonda de Kerr en T en vía biliar. Tenemos los conductos hepáticos, tenemos el conducto hepático, el muñón del conducto cístico, y aquí tenemos el colédoco, y aquí tenemos la sonda T. Ahí está en amarillo. Entonces, si aquí hay, por ejemplo, vaso biliar, hay cálculos en la ODI, entonces simplemente, y el paciente está histérico, está en malas condiciones,
simplemente vamos a colocar el tubo en T y vamos a entrar a reoperarlo de aquí a un mes o más cuando se haya establecido los valores normales de la bilirrubina. Porque hasta este momento, con un cálculo infectado aquí y de muchas semanas, el paciente está con graves problemas en el hígado no está produciendo adecuadamente, ¿no?, la vitamina K, que es un factor importante para la coagulación, el tiempo de protrombina está mal, entonces va a sangrar. Lo único que me puede dar el tiempo necesario es para colocar esta sonda. Entonces es lo que nos ayuda tanto esta sonda, y aquí vamos a conectar otro para colocar a un reservorio y pueda caer por gravedad. Entonces, la sonda de Kerr es un tubo, puede ser de silicona o goma, en forma de T, muy usado en cirugía de vías biliares. Los extremos pequeños irán insertados en los conductos colédoco y hepático y el mayor irá conectado al exterior. Se utiliza para drenar la bilis producida por el paciente. Aquí decíamos que la sonda Kerr o T es de silicona y se coloca en las vías biliares. La producción diaria de bilis es de 1000 a 1500 ml. El débito debe ir en descenso cuando el colédoco está permeable. ¿Y cuándo debe darse alta al paciente? Cuando el paciente produzca de 200 a 300 ml por día. Eso quiere decir que ya estaría pasando normalmente entonces la bilis, ¿no?, del colédoco al duodeno. La retirada del tubo de Kerr suele hacerse en los 10 días después de asegurarse mediante colangiografía que el colédoco funciona perfectamente. Entonces, por esta misma sonda se introduce y se permeabiliza, entonces prácticamente se ve cómo está la luz del tubo de Kerr. Una radiografía, pero con contraste, se llama colangiografía. Y nos va a dar entonces la vía biliar, sobre todo la distal, que nos interesa. No vaya a ser que tiene un cálculo, tiene un tumor, o también va para el otro lado, que puede haber cálculos intrahepáticos inclusive. Entonces tenemos que descartar con este tubo que nos está ayudando, ¿no? Complicaciones de la sonda T. Generalmente al retirar la sonda se puede producir un desbalance hidroelectrolítico y ácido base. Puede haber una fístula biliar después, ¿no? Eso se da cuando drena más de 200 ml en un periodo de 2 semanas postoperatorio. Y la peritonitis biliar, que es la más grave, eso es igual a tratamiento. Drenaje de aspiración continua. Puede haber, por ejemplo, un desdame pleural, entonces va a drenar a este frasco sellado. Por aquí va a entrar un tubo hasta dentro del nivel del agua y este otro entonces va a ir directamente hacia el tórax. La fuerza utilizada para drenar toda la sustancia acumulada es continua. Todo el tiempo que permanezca el drenaje, la aspiración se estará realizando. Drenaje por aspiración. Esto es muy interesante. El drenaje por aspiración es más complicado. Este es el mejor adenamiento porque favorece la máxima expulsión de las colecciones patológicas, sean líquidas o gaseosas. Se indica para evacuar las cavidades naturales. Al drenaje tubular acompaña las bombas aspiradoras de drenaje. La potencia de aspiración debe ser graduada de acuerdo a las necesidades. Entre las bombas aspiradoras de drenaje más usadas, junto a la cama del paciente quirúrgico, tenemos el Hemosuc, el Portovac y el Aemovac. Son pequeños operadores de plástico en acordeón. La compresión manual genera una presión negativa
en el interior con la expansión elástica del acordeón. Son eficientes cuando hay pequeños volúmenes a drenar y siempre que el tubo de drenaje se encuentre en área completamente prohibida al exterior. Se puede usar en cirugía de mama, dermolipectomías y operaciones ortopédicas. Aquí tenemos entonces el Aemovac. Aquí lo está comprimiendo como si fuera un acordeón y aquí esto se conecta entonces hacia la zona donde estamos drenando. Puede ser, por ejemplo, una mastectomía total. Entonces vamos a colocar esto. O una tiroidectomía total. Colocamos esto, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir llenando y va a quedar a través de esta forma. Entonces, lo vaciamos y nuevamente lo apretamos y sigue funcionando entonces el sistema de Aemovac. Este otro tiene un pequeño balón y además tiene una bolsa. Algunos tipos de drenajes cerrados más utilizados. Este es el drenaje de tipo Biovac. Este es el Aemovac. Este es el Biovac. Pero también tenemos los aspiradores eléctricos. Tenemos los aspiradores eléctricos portátiles. Hay unas de baja potencia como el Steadman. Este es el Steadman. Podemos utilizar este pequeño aparato que está unido a un frasco colector que genera presión negativa y que se transmite al tubo de drenaje. Entonces es el Steadman, el aspirador que siempre da ruido, pero sirve. Este otro, en cambio, es silencioso, es un aspirador eléctrico. Este es el más sofisticado y de mayores efectos. Son el Emerson y este es el Gonco y otros. Los niveles de presión negativa son regulares y la aspiración puede ser continua e intermitente. Entonces aquí con estos botones nosotros lo vamos a programar a este aspirador, ¿no? Lo vamos a programar. Entonces yo quiero, por ejemplo, aspirar, digamos, cada hora, cada 15 minutos lo puedo hacer. O simplemente dejo aspirando continuo, ¿no? Entonces, pero lo hace en silencio, no como este gritón. Hay otras sondas, estas son el drenaje bitubular. Son drain. Este es el Anderson Shirley y este otro es el Argil. Entonces, resulta de la combinación de un drenaje tubular con otro tubo de menor calibre que está dentro. Son los drenajes de Anderson Shirley y el drenaje de Argil, indicado cuando se necesita de aspiración activa. La respiración de estos drenajes está protegida por un filtro. Aquí tiene un filtro. Es el único que tiene filtro. Estos dos son los únicos que tienen este filtro. Para evitar entonces la entrada de bacterias del aire exterior o la cavidad drenada. La entrada de aire en el área de drenaje, esto impide la formación de vacío y oclusión de los orificios del tubo principal por colapso por la aspiración y presión de los tejidos circundantes. Este tipo de drenaje permite también el lavado continuo del foco a drenar por la infusión de líquido, solución fisiológica, por el tubo de respiración después de sacar el filtro y se aspira por el tubo de mayor calibre por gravedad, conectando a frasco vacío. El mismo drenaje podemos preparar y usar con una sonda de Foley de gran calibre, en la cual hay que recordar el balón que sigue funcionando, la respectiva vía como tubo de respiración. Este era entonces el drenaje bitubular. Este es el drenaje tritubular. Esta es la llamada sonda de
Sengstaken-Blackmore, la sonda de Sengstaken-Blackmore se utiliza en la hemostasia de las varices esofágicas sangrantes, drenaje de cavidad gástrica e introducción de medicamentos. El balón esofágico, que es este, se insufla a 40 milímetros de mercurio de presión instalada. La sonda debe traccionarse, no debe permanecer inflada más de 24 horas porque la mucosa del esófago se necrosa. Entonces, esta parte, la punta, va a entrar al estómago. Esta parte va a estar en el cardias y esta parte va a estar en el esófago. Si las varices del esófago están sangrando, esta entonces cuando se comprima, ¿no? Entonces va a mitigar la hemorragia. Acá en este lado proximal, este del medio va a estar en relación con este tubo que está en el estómago. Este otro va a estar con el del cardias, con el baloncito del cardias. Y este otro va a estar entonces con el balón del esófago. ¿Está claro? Entonces, una vez que paso la sonda, ya ha llegado hasta el estómago, porque eso lo puedo comprobar aspirando por aquí el contenido gástrico, el tubo gástrico o la sangre que está en la cavidad gástrica. Y luego entonces comienzo a insuflar el de la zona del cardias y luego insuflo el del esófago. Tal cual señala, voy a insuflar a 40 milímetros de mercurio de presión. Eso entonces lo voy a verificar con un aparatito que hay. Y luego voy a colocar entonces aquí, sobre todo al del medio, para que pueda drenar. Voy a colocar a una bolsa con un extensor de un tubo y los otros simplemente los voy a controlar. Los voy a cerrar ambos. Bien. Vamos a suponer que está colocado 8 horas. Aspiramos entonces por este que está en el estómago. Si no viene nada, quiere decir que el efecto es positivo. Pero si sigo aspirando sangre, tal vez necesita aumentarle un poco más de presión aquí en este baloncito. Próximo día voy a disminuir la presión de todo, de ambos, y voy a aspirar. Si he desinsuflado todo, ambas, luego aspiro y no viene nada, quiere decir que el tratamiento va bien. Pero si apenas he desinsuflado y aspiro sangre neta, entonces el tratamiento no está yendo bien. Entonces hay que hacerlo más cada 4 horas, quién sabe, hay que aumentar el balón, la presión y luego hay que controlar mejor. El material, ya lo habíamos dicho, de preferencia tiene que ser de elastic, ¿no? Entonces este es de goma, estos otros son de Silac. Tienen la misma forma, solo que es de otro material. Bien, ahora vamos a ver los drenajes laminares. El Penrose, este es el Penrose laminar. Es un tubo de goma muy maleable que se presenta con su luz colapsada, formando así una doble lámina de goma. Se presenta en 3 tamaños, fino, medio y ancho. La longitud se determina por la necesidad del momento. Su tamaño original corta el cirujano de acuerdo con la profundidad a drenar. La extremidad interna puede ser simple o bifurcada. Así vienen entonces los Penrose, vienen en estos pequeños sobres. Estos son más largos, estos son medianos y estos son más pequeños. Ahí tenemos entonces el Penrose. Según su mecanismo de acción,
actúa el Penrose por capilaridad. Es de látex y de una sola luz. Es para líquido. Mantiene abiertos los bordes de la herida. Aquí tenemos una lámina de Penrose. No conectados a ningún reservorio y no ejerce presión negativa. No ejerce presión negativa. Ejemplo, Penrose flexible por capilaridad. Ventajas: material económico. Desventajas: no ejerce presión negativa. La salida líquida es por rebosamiento. El flujo bidireccional, más riesgo de infección. El retiro del Penrose es de una sola vez o puede ser también gradualmente. Por ejemplo, una peritonitis abdominal o una cirugía de un apéndice necrosado, ¿no?, con peritonitis, hay que retirarlo todos los días 1 a 2 centímetros solamente. Hay que ir sacando de a poco. Aquí vamos a tomar algún ejemplo. Este es un tubo de látex, 2, de una sola luz, aquí está. Muy utilizado, puede ser de diferentes tamaños y a longitud. Se adaptará en función de la herida. Aquí, por ejemplo, tiene un absceso, se coloca y luego aquí tenemos la luz y esto solamente vamos a colocar apósitos para ver si hay o no drenaje. Este es otro ejemplo. Esta es una sutura con grapas y en un extremo se ha colocado este drenaje. La látex dice aquí en teoría, blando de una sola luz. Si no se posee Penrose, sin embargo, se puede cortar, ¿no?, el dedo de un guante estéril. Las gasas cumplen igual función. Ya hemos explicado eso, ¿no es cierto? No es necesario que sea un Penrose de fábrica cuando hay que solucionar el problema. Este es un drenaje mixto. Se combinan dos o más materiales diversos que suman las ventajas de cada uno. La combinación del drenaje tubular o bitubular con Penrose, ambos con orificios laterales, se usa algunas veces. Esta asociación no solo parece aumentar la capacidad del drenaje, sino permite retirar parcialmente los elementos en general, primero el tubo y a medida que se disuelve la cantidad de drenaje. Es decir, aquí tenemos un Penrose afuera, incluso con pequeños orificios adentro. Y por dentro está un tubo con un pico de flauta aquí adelante. Y luego entonces dejamos este tipo de drenaje y cuando ya está tercer día, ya no está drenando mucho, entonces lo primero que hacemos es sacar el tubo. Luego lo dejamos solo el Penrose y luego vamos sacando de a poco o que no hay nada, entonces de una sola vez. Este es el drenaje de Hager, pero también hay drenajes de vidrio y metal. Vidrio y metal, el drenaje de heridas con tubos de vidrio se utiliza poco en la actualidad por su fragilidad, falta de plasticidad y costo. Lo mismo sucede con los tubos metálicos. Pero este drenaje de Hager o haz de Hager se presenta con varias láminas de Penrose. Esta es una lámina de Penrose, esta es otra lámina, esta es otra lámina. Están haciendo con 4 láminas de Penrose. Y se unen entre sí por 3 ligaduras. Una ligadura de Cadwood aquí, otra ligadura de Cadwood y la última es simplemente se está pasando con una aguja recta, las 4. Eso ya va a quedar fuera de la piel. El Cadwood se va disolviendo, ¿no?, dentro de la herida, sobre todo si hay aquí líquido, ¿no?, en pocas horas y los tubos se pueden ir extrayendo sucesivamente. Entonces, primero vamos a sacar esta lámina, luego vamos a sacar la otra, luego sacamos la otra y al final va a quedar una y esa vamos a sacarla de a poco. Entonces, es interesante este drenaje. Técnicas de colocación de drenajes. Colocación de los drenajes. En las colecciones superficiales, como los abscesos subcutáneos, el drenaje es de tipo Penrose, colocado por las pequeñas incisiones en el punto de mayor fluctuación para que escurra pulso.
Aquí tenemos entonces la colocación del pen 2. Así hay una pincita. Levantamos con la pinza anatómica el absceso que ya ha sido drenado. Entonces colocamos el pen 2 así adentro, simplemente así como está en la parte hacia adentro. Y aquí vamos a colocar simplemente un apósito. La fijación de los drenajes tubulares o también los laminares, hay que fijar porque si no se puede entrar dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos entonces la fijación o anclado externo de los drenajes. La fijación externa del drenaje se realiza con un punto de seda próximo al ángulo de la pequeña incisión por donde pasa el drenaje en los cabos de la puntada. Se hace 13 minutos a cierta distancia de la piel y luego sobre este nudo se fija el tubo con otro nudo. Tenemos entonces el anclado externo de los drenajes. Aquí la fijación a las puntadas cutáneas vecinas. Se da un punto y luego se da una vuelta aquí en el tubo y se hace la anudación. Entonces, así este tubo no se va a entrar. En 2, la ligadura del drenaje por transficción. Aquí lo vamos a atravesar con la aguja de sutura, ¿no? Y luego vamos a hacer la anudación ahí. En cambio aquí hemos dado una vuelta, aquí no, aquí lo estamos atravesando por seguridad. Me gusta hacer este tipo. Y el 3, la ligadura por transficción con un hilo que luego se anuda a la puntada vecina. Aquí entonces este tubo era mitad, entonces a un lado se puede fijar también con el hilo, con un punto y un punto. Y 4, otra forma de hacer el anclado con hilos. Entonces, incluso desde aquí está yendo y lo estamos atravesando y vamos a asegurar ahí. Luego de colocar la fijación, entonces esta fijación, por ejemplo, pues se puede hacer con tela adhesiva. Este gancho lo ha atravesado por transficción y el ganchito lo ha colocado ahí sobre la tela adhesiva, una por abajo y otra por arriba. Aquí igual, una por abajo, otra por arriba, ¿no? Y luego entonces este tubo está fijo, no se va a entrar. Aquí es otra forma de, sería ya el 6, es otra forma, diferentes técnicas para fijar el tubo con tela adhesiva. Podemos utilizar esta, por ejemplo, se corta el tubo y se coloca a un lado y luego se fija aquí. Esta otra, simplemente damos una vuelta al tubo y ambos lados lo vamos a fijar. Esta otra, cortamos, ¿no?, la tela adhesiva, y luego colocamos a un lado y luego al otro y luego lo vamos a abrazar. Ahí lo fijamos. Y entonces, este es el anclado mediante la técnica de Flaumberg, ¿no? Y finalmente, esta es la colocación de un apósito absorbente. Colocación de un apósito absorbente sobre una herida drenada por un tubo. Este es un tubo, ya sabemos, ¿no?, el avenamiento ya colocado. Y luego entonces en 2 vamos a colocar aquí dos apósitos, ambos lados de la herida. Y 3, un apósito dividido. Aquí vamos a partir el apósito y le vamos a girar. Un apósito dividido hasta la mitad, cubre la herida rodeando el tubo. Y 4, entonces hacemos otro apósito que cubra todo el conjunto anterior, todo lo anterior, entonces va a ser cubierto por él. Prácticamente no se ve el tubo, está cubierto, pero es la forma de colocar, ¿no?, los apósitos. Si se mojan, hay que cambiarlas, nada más, sencillamente. Un pensamiento de Karl Popper. Lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Bien, nos vemos entonces la próxima clase el día martes. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense.